Buenas tardes, mi nombre es Laura Guadalupe Vázquez Arévalo. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Para empezar, pues vamos a ver lo que es su definición, de acuerdo a lo que nos dice el DSM. Tenemos que el trastorno obsesivo compulsivo es cuando ya existen ideas, pensamientos, imágenes o impulsos que persisten en un individuo o y este individuo ya las considera como intrusas o inapropiadas y que al mismo tiempo hace que le provoquen ansiedad o malestares. Dichas intrusiones crean obsesiones que se denominan egodistónicas. Con esto queremos decir que es la sensación que se siente de dicha obsesión, que se sabe que es ajena, que está fuera de nuestro control y que no encaja con los pensamientos que tenemos normalmente. A pesar de esto, el individuo reconoce que dichas obsesiones vienen de su mente y no de algo externo. Las principales obsesiones versan sobre temas como lo es la contaminación, eh, las dudas repetitivas de que olvidé algo, de que si apagué el gas, prendí la estufa, y que, bueno, también algunas otras como disponer de las cosas bajo un orden determinado, que esté del mismo color todo, del mismo tamaño, de la misma simetría, fantasías sexuales como imágenes pornográficas o obscenas que no se van de nuestra mente, impulsos agresivos horrorosos, y pues estas solo son algunas de las inquietudes o dificultades que solo se dan por un momento determinado, ya sea por problemas económicos, por problemas sociales y no por hechos de la vida real. En cuanto a lo que va al patrón familiar, tenemos que este trastorno obsesivo compulsivo, el DSM nos menciona que existe una superior concordancia entre los gemelos que son homocigotos que entre los que son dicigotos. O sea que va a haber más en ellos, en los homocigotos, que en los otros. También tenemos que las personas que han sufrido del síndrome de Tourette, al tener una descendencia en primer grado, también son propensos a tener este tipo de padecimiento. Ya con lo que son las características, tenemos que hay obsesiones y compulsiones. Las obsesiones se caracterizan por estos pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes en nuestra mente que se sienten como intrusas e inapropiadas y que nos causan ansiedad. Tenemos también que hay que dichos pensamientos, imágenes e intrusiones no se reducen a simples preocupaciones de la vida real y que la persona trata de ignorarlas, la mayor parte del tiempo suprimiéndolas o neutralizándolas con otros pensamientos u actos. Se reconoce también que estos pensamientos son obsesivos y que son producto de nuestra mente. En cuanto a las compulsiones, tenemos que son comportamientos, actos mentales que son repetitivos y en las que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión. A esto se refiere a que cuando una persona siente ansiedad por la contaminación, está constantemente lavándose las manos, limpiándose, desinfectándose, o en el caso de pensar que vas a dejar el gas abierto, estar constantemente revisando, tratando de calmarte a ti mismo de que sí lo cerraste, yendo varias veces a revisar. El objetivo de las compulsiones es prevenir y reducir el malestar, y también prevenir algún acontecimiento o situación negativo. Entre otras características también está que en algún punto se sabe que las obsesiones y compulsiones ya son excesivas e irracionales y que representan una pérdida de tiempo significativa e interfieren en la vida diaria del individuo. Esto es porque cuando tenemos esas ansiedades, nos quedamos pensando en ellas por un periodo largo de tiempo y pues afecta nuestra labor, nuestro desempeño en la vida diaria. También tenemos que si existe otro trastorno más,
las obsesiones y convulsiones no se limitan solo a uno, como en el caso de la obsesión por el trastorno alimenticio. Tenemos que la persona se obsesiona por esto y come desesperadamente, aparte de las obsesiones que tiene por su obsesión compulsiva, también le genera más la parte alimenticia también le afecta esta parte. También hay que el trastorno no se debe a efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica. Esto se refiere a que la persona nunca va a estar bajo el influjo de alguna droga o por alguna enfermedad que él tenga. Por esto no se dan las obsesiones ni las compulsiones. Pasando a lo que son las tópicas freudianas, ahí se divide en 3 tópicas freudianas. Tenemos que la primer tópica freudiana, que es la tópica topográfica. Antes que esto tenemos que saber que nuestro trastorno, se encuentra en la estructura neurótica, que es la más, por decirlo de una manera, la más sana. Y ya diciendo esto, pues tenemos que la tópica topográfica pone a las estructuras en el consciente. Esto es porque el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza porque las personas que sufren la obsesión compulsiva siempre están o estarán conscientes. Y además, en ella existen pensamientos y sensaciones y recuerdos. Y aquí es lo que se relaciona a lo que tenemos a simple vista, a diferencia de lo que es el inconsciente y el preconsciente. Tenemos que la segunda tópica, que es llamada la teoría dinámica, considero que dentro de las 3 instancias psíquicas que nos ayudan a tomar decisiones en nuestras vidas, yo considero que el trastorno obsesivo compulsivo se centra en el super yo. Todo esto porque el super yo se rige por normas y reglas establecidas por la sociedad y que esto se traduce por el sentimiento de culpa. Y pues el super yo es punitivo, es moral, es cruel. Por eso es que yo considero que le va muy bien a este trastorno, por lo que ya hemos visto. Y en la última tópica tenemos que es la fase de los desarrollos psicosexuales. Nos refiere que nuestro trastorno obsesivo compulsivo se da en la fase fálica, porque en esta fase el super yo se estructura de mejor forma, y pues recordemos que se encuentra en el super yo en la teoría dinámica. Ocurre también que en esta fase es cuando notamos la presencia de lo que es nuestro papá. Nos damos cuenta de la autoridad que él tiene en casa, que su importancia, vemos cuál es su función, vemos que establece leyes y que también es punitivo como el super yo. Y ya pasando a lo que es el tema de las ansiedades, tenemos que existen 2 clasificaciones. En la primera clasificación, el trastorno obsesivo compulsivo se da en lo que son las crisis de ansiedades. Se da aquí debido a que existen las somatizaciones, que son estas sensaciones, comportamientos y pensamientos que algunas veces son muy intensos y que perjudican e interfieren en la vida o rutina diaria de la persona, como ya les había comentado. Dentro de lo que es la segunda clasificación de las ansiedades, tenemos que se da el trastorno obsesivo compulsivo en la ansiedad ante la realidad. Es aquí donde se halla nuestro trastorno, porque recordemos que los individuos con este trastorno siempre están en constante miedo o tratan de protegerse siempre en todo momento de los peligros reales. Por eso se da en este tipo de ansiedad como una ansiedad real. Y pues ahí terminaría esta parte. Pasando a lo que son las fobias, encontré que pues principalmente
este tipo de trastorno tiene lo que son la astrofobia, que es el miedo a los catástrofes naturales. La parte de las ansiedades se menciona que las personas tienen miedo a los sismos, a los huracanes, a los desastres, a los incendios, entonces por eso es que tienen astrofobia. La anemofobia, que tienen miedo a corrientes de aire por esta misma parte de las catástrofes naturales. La coronofobia, que es el miedo a contagiarse de alguna enfermedad. Agorafobia, que es el miedo a perder el control. Los que sufren el trastorno obsesivo compulsivo la mayor parte del tiempo tienen miedo a perder el control de sí mismos en algún momento determinado con alguna persona. La misofobia, que es el miedo a las bacterias, a los virus, a la suciedad, que también va muy ligado a lo que es el miedo a contagiarse. La taxofobia, que es el miedo a los espacios o objetos desordenados, como ya les comentaba, este trastorno espera que todo siempre esté en orden, que tengan un orden determinado. Entonces, pues cuando lo ven desordenado se sienten ansiosos, se sienten mal. La asimetrifobia, pues que como su nombre lo dice, que es el miedo exacerbado a lo que es la asimetría de los objetos, de las cosas. Y por último, la zoofobia, que es el miedo a los animales. Pasamos a lo que son los mecanismos de defensa. Tenemos que algunos de los mecanismos de defensa que tienen estas personas es lo que es la negación, la regresión, la racionalización, el desplazamiento y la sublimación. ¿Y por qué son estas? Porque el individuo con frecuencia intenta ignorar o suprimir estos pensamientos o neutralizarlos con otros, con ideas o con otros pensamientos o con actividades. Es decir, estas compulsiones que se dan, las tratan de neutralizar con ellas. También esto porque las compulsiones son los comportamientos y los actos mentales recurrentes que ayudan a prevenir o aliviar la ansiedad, como ya les había mencionado. También tenemos que las desviaciones y trastornos sexuales Estas sí existen, sí, en este trastorno, aunque se podría pensar que no, sí existen, pero son más dadas por impulsividad que por otra cosa. Son en menor medida que a diferencia de otros trastornos, pero sí existen. Algunas de las más comunes que serían el froteurismo, que pues es frotarse con otra persona sin que la otra persona quiera. Una parafilia no especificada, que podría ser las parafilias que no están especificadas en el DSM, ya como el voyeurismo y ese tipo de cosas, ya algo que no está especificado entraría en esta parafilia no especificada. Tenemos también, hay casos, hubo un caso que yo leí que hablaba del exhibicionismo y fetichismo, y más tarde se dieron cuenta de que esta persona sufría del trastorno obsesivo compulsivo. También hubo otro caso en un adolescente que sufría de transvestismo y homosexualidad, y después se descubrió a sus 40 años que sufría del trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos que hay una adicción al sexo no parafílica, hay en casos estudiados, y que hay obsesiones sexuales. Y a pesar de haber adicción al sexo no parafílica y obsesiones, siempre las obsesiones son las que son más elevadas que las adicciones al sexo. En lo que va lo del aspecto médico legal, estuve leyendo sobre una sentencia que en un primer caso se declaró a la persona imputable de trastorno obsesivo compulsivo. Lo que ocurrió aquí fue que una persona entró a un elevador y estaba con una muchacha. El hombre padecía el trastorno obsesivo compulsivo y lo que hizo fue encerrarse en el elevador con ella, lo detuvo.
y quiso propasarse con la muchacha, la empezó a tocar, se empezó a frotar con ella, y la muchacha pues lo estuvo aventando pero no pudo. De repente el muchacho solo abrió el elevador y se fue corriendo. Ya más tarde lo agarraron y lo detuvieron y fue que se dio por parte de la audiencia provincial en Córdoba, se declaró imputable pero luego pues pasó a ser inimputable cuando hubo investigaciones por el Supremo Tribunal. Esta sentencia es la sentencia conocida como sentencia del Tribunal Supremo del 13 de octubre del 2001. Eso a lo que ve el aspecto médico legal. En cuanto a lo que es la pena o sanción, pues como ya les había mencionado, en la audiencia provisional se dijo que no se consideraba que la conducta que realizó esa persona en el elevador fuera motivada por lo que era su enfermedad y que por tanto sí existía conocimiento de los hechos, de que lo que estaba haciendo estaba mal y que había capacidad de la persona para actuar conforme a las mismas, al mismo conocimiento de los hechos. Y pese a esto, pues lo hizo, entonces por eso para ellos se declaraba imputable porque una persona que conoce que es malo lo que está haciendo y aún así lo hace, es cuando está cometiendo un delito, entonces es cuando se considera imputable. Pero posterior a esto, la familia del individuo pasó a ver al Tribunal Supremo y le pidieron ayuda, entonces el tribunal investigó el caso y se dio cuenta de que su trastorno obsesivo compulsivo era muy grave, estaba ya muy elevado, no era algo leve y entonces por tanto se declaró que al tratarse de un trastorno obsesivo compulsivo grave, puede ser que no haya comprendido la antijuricidad de la acción que él cometió y que por ende tampoco pudo actuar comprendiendo la situación en la que estaba. Entonces por esta circunstancia pues se consideró que esta persona era inimputable y se le quitaron sus cargos. Y pues hasta aquí terminaría mi intervención en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Como ya estuvimos viendo, pues este trastorno, pues principalmente se da, por la ansiedad hace a que te contamines de algo, a que una persona, por ejemplo, con un trastorno obsesivo compulsivo puede dejar de ir al médico por no estar en la sala de espera, por miedo a que se le pueda contagiar, miedo a que una persona de ahí se lo pueda contagiar, le pueda hacer algo. Entonces es cuando se nota este tipo de trastorno. Y pues ya esa sería mi intervención. Muchas gracias.